En los años 50 y 60 se publicaban en la Argentina muchas revistas de historietas de aventuras. Las llamadas de Continuará, ya que seguían semana tras semana en episodios de 3 o 4 páginas. Eran revistas baratas, pero nos fascinaban. Una de mis preferidas era el Mr. X. Ahí descubrí una obra que revolucionó completamente el género y marcó un antes y un después. Mort Cinder. Mort Cinder es una auténtica obra maestra de la historieta argentina y universal. Los autores fueron Héctor Germano Oesterhel, al que conocíamos de pibe ya, por El Eternauta y por otras tantas historias, y el dibujante uruguayo Alberto Breccia, que había debutado con Vito Nervio y había hecho cosas muy hermosas. Este Mort Cinder es un héroe totalmente original. En principio, porque es un inmortal, pero un inmortal que se muere cada vez, que atraviesa diversas vidas a lo largo de toda la historia universal y trae la memoria de cada momento. Y tiene un compañero, ese viejito, Ezra Winston, un anticuario inglés que compra y vende objetos antiguos provenientes del pasado. Cada objeto es una historia y esas historias son extraordinarias. Empujé la reja mal cerrada. Chirriaron los años oxidados en los goznes. Me encontré dentro del cementerio de Mertonville. 3 navajas sevillanas se abrieron con simultáneo y frío chasquido. Se me vinieron encima. Quise retroceder. Resbalé. Un acero me pasó muy cerca. Vi un espacio entre 2 piernas. Me escabullí. Debían ver mal en la penumbra porque no me siguieron. Acuchillaron el aire. Seguí corriendo por la larga avenida de dormidos árboles. Domingo Mandrafina, Cacho para los amigos, es uno de los mejores dibujantes argentinos. Realizó trabajos memorables con guionistas como Guillermo Sacomano, Robin Wood y Carlos Trillo, entre otros. Como buen dibujante, antes que profesional, fue un ávido lector de historietas y alumno de Alberto Breccia. ¿Cuánto hace que no veías esto, Cacho? 64 años. ¿Que nunca la viste? Nunca. Este primer episodio de Mort Cinder, Los ojos de plomo, del comienzo, no lo vi nunca, editado en Mr. X. Contame cómo lo descubriste a Breccia como artista. ¿Qué te pasó? Bueno, yo lo tenía ya en la memoria de aquella época de Vito Nervio, ya se destacaba, si bien comparado con todo el proceso técnico y artístico de él posterior a eso, esa etapa se la considera siempre como primitiva, pero se destacaban notoriamente del resto de los dibujantes, por lo menos para mi ojo, que ya iba acumulando el futuro del historietista, ¿no? Mort Cinder se publicó en la revista Mr. X entre 1962 y 1964. Durante esos 2 años, en entregas semanales de 3 páginas, Breccia y Oesterhel crearon 10 historias extraordinarias y sombrías. ¿Había alguien que hacía las cosas así, que dibujaba así, que hacía estas cosas en Argentina? Y no, con esta calidad no, en la historieta con esta calidad no. ¿Y en qué está la diferencia? Y en el talento de él. Es un tipo que se decidió a romper con lo que venía haciendo en la historieta y arrancó para otro lado, evidentemente. Especialmente, este es un episodio... ¿Es igual a Termópilas? Es muy claro, el de las Termópilas es muy de grandes masas. No todas las historias que hizo él tienen que ver con cosas de despliegue masivo de este tipo, ¿no? No, precisamente esta, por ejemplo... Esta es casi en interiores, es una cosa más de expresiones en los rostros. Bueno, la versatilidad queda demostrada, ¿no? Ese era un rasgo, ¿no? La versatilidad, que podía ser... Podía trabajar
Sobre todo porque él, que acentuaba mucho la idea de la narración, del relato, clima, los personajes, la psicología de los personajes. Y eso le permitía, porque eso él realmente le da mucha importancia, eso le permitía trabajar tanto en un clima como en otro. Cuando vos lo conociste era fines de los 60, él tenía 50, no era tan viejo, tenía 50 y pico años, era mucho más pendejo que nosotros ahora. Totalmente, pero se lo llamaba el viejo. Siempre dijeron viejo, ¿no? Sí, siempre le dijeron el viejo. ¿Y cómo era como docente? Para mí era muy funcional a la enseñanza de la historieta. Era un tipo que transmitía naturalmente el conocimiento que él tenía y cómo lo encaraba. No hablemos de métodos, de didáctica, pedagogía, no tengo la menor idea, porque muchos se quejaban, ¿no? Por ahí no calzaba su personalidad con la de él, sí, y lo tomaban como un tipo cabrón, malhumorado, algunos se deprimían. Yo hago que lo que ellos tienen dentro florezca, nada más, yo no inculco nada. Si hiciera eso, sería un animal. Yo trato de que lo que ellos tienen dentro salga afuera. Que tienen que estudiar, que tienen que trabajar duro, muy duro. Que no es fácil la profesión. Que lleva mucho sacrificio, mucho. Si está dispuesto a soportar todo eso, que siga para adelante. Si no, que se dedique a otra cosa. ¿Qué es lo que más ponía el énfasis, Cacho? En eso, el clima, el relato. ¿Clima? ¿Relato? Clima, relato, la iluminación, que estaba muy ligada al clima. Sí. La caracterización de los personajes, sí, la observación, fíjense siempre bien, en el subterráneo, en el ómnibus. Toda la gente es diferente. Dicen, miren las caras, decía, ¿no? Porque siempre dibujan y dibujan la misma cara. Manos y ojos. Ese tipo de cosas. Sí, manos y ojos, por ejemplo, ¿no? Siempre. Y después, desde el punto de vista gráfico, el blanco. Que uno siempre se fija en el negro, en realidad, porque es lo que uno pone. Sí. Pero él decía siempre que se dibujaba con el blanco. El negro lo que hacía era rodear al blanco. Hay ejemplos extraordinarios. Sí, todo su trabajo. Este, por ejemplo. Claro. El blanco es expresivo, no necesita dibujar el mar está ahí. No, pero en todos los aspectos. Sí, ¿eh? acá también. Vos tenés un montón de negro, y lo que está es eso, es encerrando del blanco. Incluso dicho así, explicado es casi perogrullesco, pero es una clave para el dibujo, sobre todo el dibujo de blanco y negro y de climas, como es en la historieta. Un largo quejido allá, entre las sombras. Un quejido que se hizo chirrido. Los tres hombres ojos de plomo. ¿Cómo los había olvidado? No venían por mí. Siempre como unidos por un hilo llegaron hasta la tumba de Mort Cinder, el ahorcado, y se detuvieron. Abrieron el paquete que traían, sacaron una pala y se pusieron a cavar por turno. Creí adivinar lo que se proponían. Iban a clavar el ataúd, como se hacía con los vampiros humanos, para que no resucitaran. No sé por qué lo hice. Lo único que sé es que yo debía evitar que aquel hierro penetrara en la caja. Lancé un grueso terrón con puntería certera. Se deshizo en el pecho del hombre que empuñaba la masa. Otra vez el movimiento exacto. Se quebró la luna en las navajas. No me vieron. Pasaron de largo. Dejé el escondite. No supe qué tenía que hacer. Solo atiné a tomar la barreta. No les dejaría nada con qué clavar a Mort Cinder. El reconocido dibujante Horacio Lalia también fue alumno de Alberto Breccia. Incluso trabajó con Oesterhel años después, haciendo la historieta Necrodamus y continuó su obra dentro del género de terror, en muchos casos adaptando relatos clásicos. Mi cara es la cara de Mort Cinder. Como generalmente él tomaba apuntes y después él hacía los personajes sobre esas caras, que era siempre la misma cara porque tomaba apuntes conmigo, ahí decide que define mi cara. Lo que hacía era componer la página con los cuadritos que iban y después íbamos tomando apuntes uno por uno, porque se pasaba todo el trabajo. Por ejemplo, en este caso,
este cuadro de abajo, se posa el medio primer plano que está delante, todos los pequeños personajes que están en plano alejado se hacían todos, e incluyendo a los que están asomados en una gruta detrás, que es público, prácticamente los primeros 2 o 3 también se tomaban apuntes. No ponía sombras a menos que fuera una cosa muy intensa y podía marcar poquitito. Si hacíamos un trabajo de sombra directa con lámpara, sí, porque él tomaba el apunte con la sombra de la lámpara, pero si no, normalmente tomaba el apunte en forma lineal. Un enfoque como este de abajo y colocaba una lámpara para dar ese clima, como pasa también con Ezra, y cuando lo hacía con Ezra, lo hacía con el espejo y trabajaba él. Con Moore, exactamente lo mismo. Él influyó bastante en cuanto a la parte conceptual de la cosa, de cómo marcaba los negros, de cómo marcaba los climas, ese tipo de cosas. Y yo, al lado de él, aprendí mucho trabajando. Los episodios de Morsinder transcurren en distintos lugares del tiempo y del espacio, como le hubiera gustado decir a Héctor Oesterhel. Ya sea la Torre de Babel, que está en la Biblia, ya sea la batalla de las Termópilas griega, ya sea un barco negrero del siglo XVI o XVII, ya sea la Primera Guerra Mundial, ya sea el Antiguo Egipto. En todas esas historias, algunas de ciencia ficción, otras negras, otras muy oscuras, como transcurre en esta penitenciaría contemporánea a la época de la escritura, todas esas historias le sirven a Oesterhel para contar sus temas recurrentes. La vida y la muerte, el tiempo como un espacio lábil que se puede recorrer de ida y de vuelta, el héroe y la solidaridad, y sobre todo el tema de la aventura. Con Oesterhel nos encontramos una tarde en una reunión en casa de Hugo Pratt. Yo no lo conocía. Con Sherlock Holmes nos mandaba el guión porque tenía mucho trabajo. Cuando hicimos Morsinder ya fue una cosa distinta porque él tenía menos trabajo, no tenía la editorial y entonces nos reuníamos, hablábamos, cambiábamos impresiones. Y como era muy humilde, aceptaba cualquier sugestión, cualquier cambio. Lo más notable es qué hizo Breccia con esas historias. ¿Qué hizo? Cada una de ellas la resolvió estilísticamente con una técnica diferente. Y eso fue realmente revolucionario. Primero que nada, empezó con la Gillette, que le daba unos trazos extraños al trabajo. Una Gillette. Él tomaba una Gillette, sí, pongamos como ejemplo si fuera esto, que es sí, mucho más chica y filosa, sí, sí, le ponía tinta en el filo de la Gillette, sí, la cargaba bastante, sí, y después con esa misma dibujaba. La utilizaba como una espátula. Ajá. Y a la vez como una pluma o como un pincel. La ponía de punta. Acá en estas páginas se pueden ver esas cosas. Mira. Acá, por ejemplo, en el episodio de la Torre de Babel, la Torre de Babel hay oscuro mucho, todo. Mucho. Esto está muy trabajado con Gillette. Incluso en blanco. Acá hay unos trazos con témpera blanca. Le mete témpera blanca también. Y hacía también con blanco sobre el negro. Y bueno, después hay sellos hechos con distintas cosas, ¿no? ¿Cómo sellos? Sellos. Acá hay un sello, evidentemente, hay una forma que se repite, que él lo hacía. Va un sellito y ta. Claro, como si fuera no sé, sí, qué sé yo, la tapa de algo. Laburaba con cositas que usaba, sí, inventaba el instrumento. Sí, inventaba instrumentos, la tapa de algo mojada así y aplicada como un sello. Un laborioso chasquido, como si desclavaran madera. Otra vez el chasquido, más fuerte que antes. Sí, la tapa del féretro estaba siendo desclavada desde adentro. Con movimientos torpes, cansados, movimientos de músculos entumecidos, dejó la fosa, se derrumbó en el banco. Habló con voz quieta, pero supe que debía obedecer, que obedecería siempre. ¿Qué podía hacer? Lo seguí. Era un ahorcado, un exmuerto, un criminal. Pero lo seguí tal como lo sigo hoy, escribiendo todo esto.
continuará. Si cabe una definición para el Morcinder, es que es una historieta bisagra. Es decir, que establece un antes y un después. No solo para la historieta de aventuras a nivel universal, sino para la obra de cada uno de los autores. En el caso de Oesterheld, Morcinder es de algún modo una nueva visita al mundo del Eternauta. Es decir, el hombre que trasciende un destino individual y atraviesa tiempo y espacio y es testigo. Ahora, la mirada es mucho más sombría. Tiene que ver con la temperatura gráfica de Breccia, esa simbiosis que se produce entre los dos. Aparecen cosas mucho más oscuras que en la otra versión. En el caso de Breccia, es un salto cualitativo, mucho mayor. Se libera prácticamente de las convenciones de la historieta. Y sobre todo a partir de la aprobación estética de su obra, a partir de 1968, produce obras revolucionarias. Primero la segunda versión del Eternauta del 69, que nada se parece a la anterior, y después una obra como el Lovecraft. Es decir, encuentra en el universo de Lovecraft un espacio para expresarse con absoluta libertad. Y eso significa su entrada, entre otras cosas, en el universo del cómic europeo. Estos son tus originales. Este es el tamaño. ¿Siempre has trabajado en este tamaño? No. Yo empecé trabajando en un tamaño más grande, casi de este tamaño también, para Columba. Para Se trabajaba y también cuando empecé a trabajar en Record, también trabajaba en ese tamaño. En Columba, por ejemplo, cuando hacías el famosísimo Sabarese era de ese tamaño. Después, para Robin. Cuando no podían aumentarnos el precio del trabajo, nos dijeron vamos a hacer los originales más chicos. No me digas. Sí. ¿Ah, sí? Ya que no nos aumentamos, trabajen, hagan el dibujito más chico. Que era un engaño total. Engaña pichanga total y cada vez más difícil probablemente. Sí, ahora queda simpático, pero era una desgracia. Era una desgracia. Pero por lo menos no gastabas tanto en papel. Sí, ese era el razonamiento. El papel, la tinta, todo. Ahora, igual si lo quedaban ellos, te lo traías vos para tu casa. No, los originales de esa época quedan todos para la editorial. Un gran dibujante que compartió las páginas de Mr. X en la época que se publicó Morcinder es Carlos Vogt, autor de historietas como El Quebrado y Joe Gatillo, y que formó una dupla magistral años después con el guionista Robin Wood para crear clásicos como Pepe Sánchez y Mi novia y yo. El sistema de trabajo, tanto en Abril como luego de Yago, como luego en Columba, en todas las editoriales era el mismo. Me refiero a que la historieta fuera completa, el episodio, o que fuera continuado. Es decir, 4 páginas, por ejemplo, y después continuará. ¿Qué le pasará a fulano al doblar la próxima esquina donde lo está esperando el asesino? ¿Sí? Continuará. A la semana siguiente arrancamos desde ahí otras 4 páginas y así. O bien episodios completos directamente de 12 páginas, 4 más 4 más 4 más 4, que empieza y termina, después, pero aparece una sola vez al mes. Nosotros en aquella época no teníamos una noción muy clara del capital que significaba tener los originales, nuestros originales, para lo que en esa época, entre comillas, se llamaba sindicatear el material, es decir, venderlo o proponerlo o presentarlo a otras editoriales. En esa época todavía no estaba muy difundida la fotocopia. Ese que era muy, muy importante. Pues yo ahora hago fotocopias de mis trabajos que son mejores que los originales, de una perfecta limpieza, las mando a cualquier parte, y si se pierden los originales no pasa nada, yo tengo el original. ¿Sí? Pero en esa época no. Y no le dábamos tampoco valor al original porque no íbamos a ir nosotros a sindicatear a menos que se diera la posibilidad. Estábamos conformes en general con el sueldo que nos pagaban por las historietas, que no eran malos sueldos. Fue un autodidacta absoluto y paradójicamente un gran maestro. Es decir, que por un lado se pueden rastrear en él todos aquellos con los cuales se formó mirando, y se pueden rastrear después de él aquellos que aprendieron mirándolo a él. Como historietista, la base del trabajo de Breccia, cuando llega a su forma clásica, está en un norteamericano que lo influyó tanto a él como a tantos otros, y sobre todo a Hugo Pratt, Milton Caniff, el dibujante de Terry y los Piratas y de Steve Canyon. Todo Vito Nervio, todo Sherlock Times viene de Caniff. Otra influencia, sobre todo por el clima, está muy clara en Will Eisner, el dibujante del Spirit,
con esos mundos de claroscuro y esos enfoques. Pero las otras influencias de Breccia no provienen necesariamente de la historieta, sino de otros universos expresivos, otros universos visuales. Por ejemplo, el cine. No se entiende la obra de Breccia, sobre todo desde este momento en adelante, sin el expresionismo alemán o sin el cine de Eisenstein. La influencia de Alberto Breccia sobre varias generaciones de dibujantes argentinos es más que evidente. De los de mi generación, digamos, en la obra de Leopoldo Urañona, en la obra de José Muñoz, en la obra de su hijo, Enrique Breccia, todos extraordinarios artistas que además se liberaron, entre comillas, de la influencia del maestro. Es muy clara y muy rica, porque enseñó a liberarse. Un momento más y nos encontramos dentro de la más alucinante sala de operaciones que jamás pude soñar. Extraños aparatos que se me antojaron monstruosas máquinas de tortura, y que quizá lo eran. Pero ya el profesor Angus se inclinaba sobre mí, ya sus dedos de yemas anchas me palpaban el cráneo. Era el fin. En ese momento se dio algo en mi cerebro, el esfuerzo excesivo, sin duda. Acá sí, por ejemplo, hay una búsqueda de personajes, pero si no, son dibujos sueltos para practicar y casi te diría para calentar la mano y para no tirar nada, que es lo que yo hago, que los recortes de papel, después no los tiro y los uso para estas cosas, porque son miniaturas. Acá te salió casi un ojo de plomo, te diré. Este es un ojo de plomo brechtiano. Y está en los genes. Esta etapa, por ejemplo, que hicieron en este libro, a mí me suena como muy... No lo copié. Además hay una cosa, transcurre en una cárcel. Pero se ve que en la memoria está asentada y sale. En la memoria. Yo lo he copiado en su momento, no en este. Pero lo he copiado para aprender. Hemos copiado casi todos los dibujantes. El tema es que arranca él, marca un rumbo, y yo después no veo otras cosas superiores a esa. Desde el punto de vista conceptual, incluso él mismo ha evolucionado en este aspecto, como hablábamos antes, la cuestión técnica, todas las cosas que a él le gustaba, que no le alcanzaba para expresarse los elementos que tenía, y buscaba otros y otros y otros en un avance incesante, casi un vanguardista en ese aspecto. Pero él mantenía el concepto de la historieta que nos inculcó a nosotros, eso se mantuvo prácticamente todo el tiempo, ¿no? Elmore Cinder, este lujo de expresión gráfica, es un producto de los años 60. Y los años 60 fueron importantísimos para la historieta a nivel universal. ¿Por qué? Porque por primera vez, desde los ámbitos artísticos, de los ámbitos intelectuales, desde los lugares de la crítica, se tomó a la historieta como una forma de arte, el noveno arte. Y eso vino de Europa. Los franceses fueron los primeros que llevaron las historietas al Louvre. En la Argentina, ese fenómeno se produjo sobre fines de la década. En 1968, desde el Instituto Di Tella, que era el lugar de la vanguardia artística en la Argentina, se convoca un congreso internacional y exposición internacional de historieta. Vinieron dibujantes de todo el mundo. Y en ese lugar se vieron, por primera vez, ampliados estos dibujos extraordinarios. Aquello que Breccia había realizado para esa pequeña revistita y que había quedado escondido, aparece de golpe en el museo y es reconocido. Eso cambió su vida. A partir de ahí empezará a trabajar para Europa y soltará definitivamente la mano. Todavía tenía el instrumento de las triples puntas de acero. Hubo brillos en el metal. Era mi turno. Tres días de trabajo incesante, pero valió la pena. Morcinder, conmigo como improvisado enfermero, operó a los ojos de plomo. Les restableció los circuitos cerebrales alterados por el profesor Angus. Al cuarto día pudimos descansar. Paseamos por el Kensington Park. Costaba creer que todavía hubiera gente y chicos riendo y jugando y discutiendo.
El semiólogo Oscar Steinberg formó parte de ese grupo de intelectuales que le dio este nuevo estatus a la historieta y tiene una visión directa de lo que fue la Bienal y el significado que tuvo en su momento. El momento de la Bienal Mundial de la Historieta en el Ditela es el momento en que todos los que trataban de buscar algún sentido no conocido y de abandonar las predefiniciones sobre la cultura del momento estaban buscando. Ya la amplificación del cuadro era para producir sorpresa. No había costumbre de acompañar con esos textos con que fue acompañada la exposición. Los artículos de Mazzotta, que ya venían desde antes, sobre historieta, daban cuenta del interés de eso por lo cual la historieta había sido calificada como un arte menor, un lenguaje bajo. Acá grandes historietistas empiezan a mostrar lo que pueden hacer con eso, no a partir de un respeto a la historieta, sino a partir de la búsqueda artística. Breccia decía que a él la historieta nunca le había gustado, ni siquiera de chico. Por supuesto, esto era mentira. Breccia era un hombre muy coqueto, ¿no es cierto? Sabía todo de Milton Caniff y de muchos otros. Pero es cierto que lo que le importaba cuando hacía historieta no era principalmente la historieta, si no, no hubiera sido un innovador. Alberto Breccia fue uno de los más grandes dibujantes de la historieta mundial. Oesterheld, el mayor escritor de aventuras de nuestro país. Y Morsinder, una de las obras que ambos más valoraban. Como suele suceder en el género de aventuras, la historia termina bien y con final abierto. Los Ojos de Plomo no son, en última instancia, más que el comienzo de una saga que continuará.